Cuando me encomendaron esta presentación hoy, yo empecé a señalar los estudios más importantes en electrofisiología. Por cierto, le voy a hacer una sugerencia a Roberto, como la electrofisiología, sí, ya viene el electrofisiólogo, vamos al baño, vamos a tomar un café, etcétera, etcétera. Vamos a llamarlo desde el próximo QAC arritmias y estimulación cardíaca, que es para quitarle. Entonces, empecé a hacer un análisis de los estudios más importantes, el estudio RAFT, el estudio VANISH, que es un estudio de ablación en pacientes que tienen tormenta eléctrica con desfibriladores, los estudios en los cuales hay un estudio prospectivo muy importante de ablación de fibrilación auricular, que es el seguimiento del descenso de la impedancia en la aplicación punto a punto, y yo dije, no, yo no puedo hablar de eso en esta mañana. Entonces, vamos a hablar de cosas prácticas, como dijo Josefina, muy importantes. Voy a tocar dos aspectos. El primero de ellos es el estudio DANISH. El estudio DANISH es un estudio danés que está provocando un cambio muy importante, y ya se los enseñaré, en relación a las indicaciones profilácticas de cardiodesfibrilador. Este estudio fue publicado a finales del año pasado en New England Journal of Medicine, ahí tienen la publicación, y este estudio se basó en los antecedentes en que la indicación primaria, o sea, de prevención primaria de cardiodesfibriladores en pacientes con cardiopatía dilatada, con insuficiencia cardíaca no isquémica, estaba basada en estudios pequeños o en estudios medianos con resultados neutros, no habían resultados contundentes, y en subgrupos de los estudios grandes, del estudio Companion, del Scott-Heff, del MADI-2, que son los estudios en los que se establecieron las guías actuales y que son hechos fundamentalmente en pacientes isquémicos. El otro aspecto es que ningún ensayo clínico hasta el presente había reportado un beneficio adicional de ponerle desfibrilador a un paciente que iba a una terapia de resincronización en este grupo de pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica. Y otro aspecto importante, que desde que esos estudios importantísimos que se hicieron y que son la referencia histórica, de ahí en adelante la terapia de la insuficiencia cardíaca ha cambiado dramáticamente, y lo que se considera tratamiento cardíaco, tratamiento farmacológico óptimo, ha mejorado muchísimo. Entonces, este estudio fue un estudio prospectivo, aleatorizado, con 1.116 pacientes, y los dividieron en dos grupos. El grupo que llevaba desfibrilador, el grupo de la izquierda, y el grupo control, que era el grupo que iba a tratamiento médico con o sin resincronizador, pero obviamente sin desfibrilador. Ahí ven las características de los dos grupos. Una cosa importante es la fracción de eyección promedio, que alrededor de 25%, una fracción de eyección bastante baja. Todos los pacientes estaban usando los tratamientos recomendados para insuficiencia cardíaca, inhibidores de enzima convertidora o los bloqueadores de la angiotensina, beta bloqueante, mineralocorticoides, etc. Y el 58% en cada grupo tenía terapia de resincronización. El objetivo primario del estudio era mortalidad por todas las causas. Y el resultado importante de este estudio es que no hubo diferencia en mortalidad por todas las causas después de 67 meses de promedio de seguimiento. Y esto es un resultado muy importante que cambia las conductas que se tienen hasta ahora. Esta es la curva, y después de 8 años pues no había diferencia. Tampoco hubo diferencia en mortalidad cardiovascular. Después de 67 meses de promedio de seguimiento, no hubo diferencia en mortalidad cardiovascular. Y donde sí hubo diferencia significativa fue en muerte súbita, pero recuerden que esto fue un objetivo secundario. El objetivo primario no hubo diferencia en este estudio. De manera que este es un estudio
que va a darnos un cambio en la terapia. Donde sí hubo un resultado importante fue en los pacientes que ellos llaman pacientes jóvenes. En los pacientes, cuando lo dividen por edad, los pacientes menores de 68 años con cardiopatía isquémica, con cardiopatía dilatada no isquémica, sí hubo una diferencia importante, a diferencia de los pacientes mayores de 68 años, donde no hubo diferencia entre agregarle un desfibrilador o no a estos pacientes. De manera que la edad fue un punto en el cual hay una inflexión en los resultados de este estudio. ¿Qué repercusión tiene el estudio? Que este estudio se publicó, o mejor dicho, se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología un poquito después que se publicaron las guías de insuficiencia cardíaca del 2016, que todos ustedes conocen. Y eso hace que estas guías tengan que ser modificadas, porque en las guías de insuficiencia cardíaca del año pasado todavía está la indicación, yo desde allá no lo leo, pero les voy a leer, que dice que para indicación de prevención primaria en pacientes con fracción de eyección de menor de 35%, no discrimina entre isquémicos y no isquémicos, debe implantarse un cardiodefibrilador. De manera que a partir de este estudio, esta guía va a cambiar probablemente en una publicación adicional al respecto. Y de hecho, en España y como ustedes saben, la medicina en Europa, los costos de medicinas, ellos lo están estudiando mucho, y España es el país que menos desfibriladores pone en Europa. Ahora van a poner menos desfibriladores porque van a sacar de este grupo de indicación, lo cual tiene interés, en lo cual tiene sentido. Nuestra experiencia, hay un compañero electrofisiólogo aquí en la sala, Freddy, pero la experiencia de los que implantamos desfibriladores, yo creo que es la misma. Nosotros vemos en los pacientes que hemos implantado durante más de 15 años cardiodefibriladores con cardiopatía dilatada no isquémica, que la incidencia de choques apropiados es muy baja. O sea, estos pacientes pocos choques apropiados tienen, y por el contrario, cuando ponemos un desfibrilador en un paciente que no esté completamente justificada, lo estamos arriesgando al paciente a choques inapropiados por fibrilación auricular fundamentalmente, y es algo que están viendo en todos los países y probablemente la guía va a cambiar eso. De manera que estos daneses que se le han salido con este estudio tienen como conclusión que la indicación profiláctica primaria en pacientes con cardiopatía dilatada no reduce la mortalidad total, y lo que sí se sabe es que en pacientes menores de 68 años y fundamentalmente los menores de 59, sí está indicado que tengan un desfibrilador con o sin resincronizador. La otra cosa que les quería conversar era los cambios de la guía del 2016 de fibrilación auricular. Prácticamente es la misma guía anterior, pero hay algunas cosas que vale la pena resaltar para la práctica clínica nuestra. El primer aspecto que llama la atención de la guía fue el cambio en las definiciones de fibrilación auricular. La guía anterior define a fibrilación auricular paroxística, la que dura menos de 7 días o que cede espontáneamente en las primeras 48 horas. Y para fibrilación auricular persistente es aquella que tiene más de 7 días de duración, y también incluye en la definición de persistente una fibrilación auricular menor de 7 días, pero que el paciente requirió cardioversión farmacológica o eléctrica. Entonces el cambio está en que toda fibrilación auricular menor a 7 días, así haya requerido el paciente una cardioversión eléctrica o farmacológica, es una fibrilación paroxística, y esto tiene importancia para las definiciones y las clasificaciones del grupo de los estudios prospectivos, los estudios que se estén haciendo. Otra cosa importante que señala la guía del 2016 de fibrilación auricular
es el aspecto de la obesidad como un factor de riesgo de fibrilación auricular, de manera que se debe insistir, y sobre todo cuando le vamos a proponer una ablación a un paciente con obesidad, la reducción de peso. Igual sucede con los pacientes que tienen, que nosotros sospechamos que tienen riesgo de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Debe interrogarse a todo paciente que tenga fibrilación auricular sobre la posibilidad de que tenga apnea o hipopnea obstructiva del sueño, y en aquellos que sí la tienen, debe insistirse en el tratamiento de estos pacientes, porque muchos pacientes, inclusive que han tenido una ablación exitosa, tienen este problema y puede incidir en la recurrencia de la arritmia. El otro cambio que hubo, que tiene interés principalmente para los estudios prospectivos que se hagan sobre fibrilación auricular, fue la escala de la clasificación de síntomas del paciente con fibrilación auricular de la Asociación Europea de Ritmo Cardíaco, que dividió el tipo 2 en 2A y 2B para separar los leves y los moderados. Básicamente es lo mismo. En la clasificación 2, el paciente tiene una actividad diaria normal y no es afectada por los síntomas. Y en la 2B sucede lo mismo, puede tener una actividad cotidiana normal que no es afectada por los síntomas, pero el paciente está preocupado por su sintomatología. Y eso es un aspecto importante a la hora de hacer clasificaciones en grupos de riesgo de fibrilación auricular. Otros aspectos importantes que se modificaron en la guía del 2016 es insistir en la aparición de taquiarritmias auriculares, fibrilación o taquicardia auricular cuando se interroga un paciente con un dispositivo, bien sea marcapaso, desfibrilador, resincronizador. Estos dispositivos nos permiten establecer la carga de taquiarritmia auricular de estos pacientes y permite poner en manifiesto algunos pacientes que tengan riesgo de embolismo cerebral. Y esto es uno de los estudios, eso de los que les nombré al principio, el estudio RATE, y establece fundamentalmente que los pacientes que tengan en el análisis de los algoritmos del interrogatorio del dispositivo episodios de taquicardia rápida auriculares mayor de 180, mayor de 6 a 8 minutos, estos pacientes, el cardiólogo debe ponerle la lupa para buscar fibrilación auricular y por supuesto prevenir embolismos cerebrales. El otro aspecto también relacionado con lo mismo es que si sabemos que una cuarta parte de los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular isquémico, no estoy diciendo embólico, estoy diciendo isquémico, una cuarta parte de ellos está asociado a fibrilación auricular, pues entonces en esos pacientes, aunque no tengamos la evidencia que fue una fibrilación auricular, busquemos fibrilación auricular con registros prolongados, Holter, etc. Y en relación a la frecuencia cardíaca, ustedes saben que es muy importante el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular permanente, que debe estar, el criterio laxo es menos de 110 latidos por minuto en reposo. Es importante que no lo hagamos en el consultorio con el electrocardiograma, sino en el Holter de 24 horas para saber que estos pacientes tienen realmente la respuesta ventricular controlada. Se insiste en esta guía en el aspecto de que los antiagregantes plaquetarios, y esto sí quiero, si hay un mensaje que nos debemos llevar es lo del Danish, y este mensaje, no reducen el riesgo embólico e incrementan el riesgo hemorrágico. No está justificado por ningún concepto, y lo dice enfático en la guía. Cada quien hace lo que le da la gana, además las guías no son más que guías, pero cada quien puede hacer lo que le da la gana, pero es muy importante porque es un consenso de esta guía no utilizar antiagregantes plaquetarios para prevención de embolismo cerebral, bajo ningún concepto. ¿Qué es lo que pasa? Que el médico tiene el temor a la hemorragia cerebral que pueden producir los anticoagulantes, bien sea warfarina o los anticoagulantes orales directos.
y piensa que con la aspirina o los otros antiagregantes, clopidogrel, etcétera, el paciente tiene menos riesgo hemorrágico. El riesgo hemorrágico es prácticamente el mismo y eso ya ha sido demostrado a saciedad. También es importante señalar que en los pacientes que se recomienda prevención de embolismo cerebral, cuando vamos a utilizar warfarina o antiagregantes orales directos, en pacientes en los que está contraindicado y cuando dicen fibrilación auricular no valvular, cuando se refiere a valvular, se refiere a válvulas mecánicas y a estenosis mitral moderada o severa. Es decir, que un paciente que tiene insuficiencia mitral no es una contraindicación para utilizar un anticoagulante oral directo. Y es importante porque hay quienes piensan que la fibrilación no valvular se refiere a que no haya ningún problema en la válvula. Se refiere a válvulas mecánicas y se refiere a estenosis mitral moderada severa. Antes de terminar, mencionar la oclusión de la orejuela izquierda, bien sea por cirugía o por dispositivo. La oclusión de la orejuela izquierda es una estrategia aceptada para pacientes que tienen indicación de anticoagulación, pero en los cuales está contraindicada la anticoagulación. Sin embargo, los estudios que se han hecho hasta la publicación de estas guías dicen que aunque hayamos ocluido o excluido la orejuela izquierda, si es posible hay un camino para la anticoagulación, debe hacerse. No debe tomarse una oclusión con un dispositivo o una exclusión como una vacuna de que el paciente no va a tener un efecto embólico. Y no podríamos finalizar sin hablar de la ablación. La ablación de fibrilación auricular cada vez va ganando mayores posiciones en la terapia de la fibrilación auricular, especialmente en los pacientes en quienes hayan fallado alguna droga antiarrítmica. Todavía es una indicación 2A. Estamos a la espera de los resultados finales del estudio Cabana que compara antiarrítmicos contra ablación. La tendencia es que la fibrilación es superior y está establecido a los fármacos antiarrítmicos. Y fíjense, no sé si se lee allá, pero aquí es muy importante la decisión del paciente. Cuando ustedes han tenido pacientes en los que presentan fibrilación, a pesar de estar en terapia antiarrítmica, es importante que ustedes le comenten al paciente que existe la terapia, de que en nuestro país se está haciendo, de que la mayoría de los grupos que está haciendo terapia de ablación de fibrilación auricular han pasado la curva de aprendizaje, se está haciendo con excelentes resultados y todos los pacientes deben saber que aunque la eficacia actual está alrededor del 70% en fibrilación auricular paroxística, pues hay algunos pacientes que están muy limitados con los síntomas de fibrilación auricular a pesar de tener terapia antiarrítmica y que esta es una posibilidad para su curación. Muchas gracias.